Evangelio de hoy. Martes, 4 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 15 al 24. En aquel tiempo uno de los que estaban a la mesa con Jesús le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús le respondió: Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados: Venid, que ya está todo preparado. Pero todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro dijo: Acabo de casarme, y por eso no puedo ir. El siervo regresó y les comunicó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa, enfadado, dijo a su siervo: Ve pronto a las plazas y calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. El siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo: Ve por los caminos y cercados, y obliga a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio según San Lucas nos lleva a un banquete, a una fiesta que representa el banquete celestial, al que somos llamados a participar. Este pasaje está cargado de enseñanzas profundas sobre el reino de Dios, las prioridades del corazón humano, y el destino de aquellos que eligen rechazar la invitación divina. A través de una parábola, Jesús nos confronta con la realidad de que muchas veces preferimos nuestras propias preocupaciones y deseos mundanos sobre la invitación de Dios a la vida eterna. Esta reflexión no solo toca el corazón del cristiano, sino que también nos desafía a examinar nuestra respuesta personal al llamado de Dios. El banquete como símbolo del reino de Dios. El banquete que se describe en este pasaje no es simplemente una reunión social, sino un símbolo claro del reino de Dios. Este es un lugar de comunión con el Creador. Un lugar donde se comparte la vida eterna, la paz y la alegría en la presencia de Dios. El anfitrión, representando a Dios mismo, ha preparado todo lo necesario, y la mesa está servida. Sin embargo, la parábola señala una gran tragedia. A pesar de la generosidad de la invitación, muchos de los invitados eligen rechazarla. Este rechazo no es simplemente una cuestión de no asistir a un evento, sino una forma de rechazo hacia el amor de Dios, hacia la gracia divina que está siendo ofrecida gratuitamente a cada ser humano. La invitación está abierta a todos, sin distinción. Sin embargo, la respuesta humana varía. Los que fueron primero llamados, aquellos que deberían haber sido los más interesados en participar, son los que finalmente rechazan la invitación. Esto señala una verdad dolorosa sobre nuestra humanidad. La tentación de poner nuestras preocupaciones terrenales por encima de los asuntos del reino de Dios. En la parábola, las excusas dadas: la compra de un campo, la adquisición de bueyes, el matrimonio,
Representan las cosas que, aunque legítimas en sí mismas, no deben convertirse en obstáculos para responder al llamado divino. La respuesta humana, excusas y prioridades. Las excusas presentadas por los primeros invitados muestran cómo las preocupaciones terrenales pueden llegar a dominar nuestras vidas. El hombre que compró un campo podría haberse interesado por su propiedad en un momento inapropiado. El que compró los bueyes podría haber esperado hasta después de la invitación para probarlos. Y el que acaba de casarse simplemente no puede asistir. Lo que parece una excusa válida en la superficie, pero que revela una elección. Priorizar las cosas mundanas por encima de la comunión con Dios. Es fácil caer en la trampa de poner nuestras preocupaciones materiales y sociales por encima de lo que realmente importa. Vivimos en un mundo que constantemente nos incita a pensar que nuestras posesiones, logros y relaciones son lo más importante. Pero esta parábola nos recuerda que nada de esto tiene valor comparado con la invitación de Dios al banquete celestial. Al hacerlo, se nos desafía a evaluar nuestras prioridades. Estamos tomando el tiempo para atender la invitación de Dios en medio de nuestras ocupaciones diarias, o nuestras excusas, como las de los invitados, nos alejan del reino de Dios. El mensaje de la inclusión: Dios invita a todos. Después de que los primeros invitados rechazan la invitación, el anfitrión ordena a su siervo ir a las calles y traer a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Esto subraya la generosidad de Dios, quien no se limita a un grupo selecto, sino que extiende su invitación a todos. La parábola refleja el amor incondicional de Dios por la humanidad, mostrando que la invitación al reino está abierta no solo a los justos, sino también a los marginados, los débiles y los excluidos de la sociedad. Este llamado a los marginados es una llamada a reconocer que el reino de Dios no es exclusivo de aquellos que parecen tenerlo todo en orden, sino que está disponible para todos, especialmente para aquellos que más necesitan la gracia de Dios. Es un recordatorio de que la verdadera justicia de Dios se manifiesta en su disposición para llamar a los humildes y a los que no tienen poder ni estatus. Aquellos que a menudo son desestimados en la sociedad tienen un lugar asegurado en el banquete celestial. La urgencia del llamado. El anfitrión, al ver que todavía había espacio, ordena que el siervo salga nuevamente, pero ahora vaya a los caminos y cercados y traiga a todos los que pueda encontrar. La urgencia en el llamado refleja la urgencia de la salvación. No hay tiempo que perder, el reino de Dios está cerca. Y la invitación debe ser respondida ahora. El anfitrión quiere que su casa se llene, lo que nos habla de la naturaleza inclusiva del amor de Dios, pero también de la responsabilidad de cada ser humano de aceptar esa invitación mientras haya tiempo. Jesús está señalando que la salvación no es algo que se pueda posponer. La vida eterna no es un destino que podamos dejar para después. La invitación de Dios está siendo ofrecida en el momento presente. Este es un recordatorio importante para nosotros hoy. Debemos estar alertas y dispuestos a responder.
al llamado de Dios en cualquier momento. El reino de Dios no está reservado para aquellos que se sienten listos, sino para aquellos que están dispuestos a escuchar y a responder con fe. La exclusión final, el precio del rechazo. La parábola termina con la triste noticia de que algunos de aquellos primeros invitados que rechazaron la invitación no llegarán al banquete. Esta es una advertencia clara sobre las consecuencias de rechazar el llamado de Dios. El reino de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera o ignorar sin consecuencias. La salvación es un regalo gratuito, pero requiere nuestra participación activa. Rechazar la invitación, como hicieron aquellos que prefirieron sus propios intereses mundanos, es un acto de indiferencia hacia el amor y la generosidad de Dios. Este final resalta una verdad fundamental. El amor de Dios es incondicional, pero nuestra respuesta sí importa. Dios ofrece su salvación a todos, pero no forzará a nadie a aceptarla. La elección de no participar en el banquete divino es, en última instancia, una elección de excluirse a uno mismo del reino. El banquete celestial, una llamada a la conversión. La parábola de Jesús en Lucas es, en última instancia, una llamada a la conversión. Nos desafía a examinar nuestras prioridades y a hacer espacio en nuestras vidas para lo que realmente importa. La comunión con Dios. La salvación no está reservada solo para aquellos que cumplen con ciertos requisitos externos, sino que está abierta a todos, especialmente a los que más necesitan de la misericordia de Dios. Al mismo tiempo, esta parábola nos llama a no caer en la complacencia ni en el rechazo, sino a estar siempre listos para responder al llamado de Dios con fe y gratitud. El banquete al que somos invitados es una oportunidad incomparable. La mesa está preparada, y Dios nos invita a todos, sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho. Sin embargo, nuestra respuesta es esencial. ¿Estaremos dispuestos a dejar de lado nuestras excusas y prioridades mundanas para aceptar el amor incondicional de Dios? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder, sabiendo que la invitación está abierta, pero que el tiempo para aceptarla es ahora. El banquete celestial no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que transforma nuestras vidas. Al responder a la invitación de Dios, no solo participamos en un evento final, sino que comenzamos a experimentar los beneficios de esa comunión con Él en este mismo momento. El reino de Dios se hace presente en nuestras vidas a través de la gracia, el perdón y la paz que recibimos al aceptar su invitación. Cada vez que elegimos seguir a Cristo, cada vez que decimos sí al llamado divino, nos acercamos un paso más a vivir plenamente esa eternidad en comunión con Él. El banquete no está reservado solo para el futuro, sino para todos los días de nuestra vida, si estamos dispuestos a recibirlo. Este llamado nos exige una profunda reflexión sobre nuestra disposición para cambiar. A veces, las excusas que ponemos son en realidad barreras que hemos construido para proteger nuestras propias zonas de comodidad.
nuestras inseguridades y nuestras preocupaciones mundanas. Jesús nos invita a ir más allá de lo superficial, de lo inmediato, para abrazar lo eterno. El llamado al banquete es una invitación radical a vivir según los valores del reino de Dios, lo cual exige sacrificio, renuncia y conversión. Pero, al mismo tiempo, esa invitación es una promesa de gozo eterno, de paz profunda y de una vida plena, en la que todos los deseos humanos encuentran su verdadero sentido en la relación con Dios. El hecho de que la invitación se extienda a los marginados y a los despreciados, a los pobres y a los que no tienen nada que ofrecer a cambio, es una de las lecciones más profundas de esta parábola. Nos recuerda que la salvación no depende de lo que somos o de lo que podemos ofrecer, sino de la generosidad de Dios. En este sentido, el reino de Dios no es un lugar donde los éxitos del mundo tienen valor, sino un espacio donde la gracia de Dios es la que determina la verdadera riqueza. Esta es una gran lección de humildad y esperanza. No importa cuán indignos o imperfectos nos sintamos, la invitación está allí para todos, incluidos los que han sido rechazados por la sociedad. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta invitación no es automática. No basta con estar cerca de la mesa o ser uno de los invitados. Lo importante es nuestra disposición a entrar. La parábola nos muestra que el reino de Dios exige una respuesta activa. No basta con estar en la proximidad del banquete, como el que está cerca de la puerta pero nunca entra. El hecho de estar en la cerca del banquete celestial no garantiza nuestra participación. Si no tomamos la decisión de entrar a la mesa y aceptar la invitación con un corazón sincero. Este es el momento crucial de la conversión. Un acto consciente de abrazar lo que Dios nos ofrece, en lugar de aferrarnos a lo que nos da el mundo. El reto, entonces, está en cómo vivimos nuestra vida diaria. En relación con esta invitación, Jesús nos llama a no dejar que nuestras posesiones, nuestro estatus o nuestras relaciones nos distraigan de lo que realmente importa. El banquete celestial está aquí y ahora. Y la respuesta a la invitación se vive en las pequeñas decisiones cotidianas. En nuestra disposición a amar a los demás, a perdonar, a servir. A ponernos al servicio del reino de Dios. Cada vez que ponemos a Dios en primer lugar. Cada vez que decidimos vivir según sus mandamientos. Estamos entrando al banquete. La invitación de Dios es, al mismo tiempo, un llamado a la justicia. En un mundo donde la competencia, el egoísmo y el orgullo dominan las relaciones humanas, la invitación de Jesús nos invita a una nueva forma de ver y vivir la vida. No hay lugar para la discriminación, el juicio o la exclusión en el reino de Dios. Todos son bienvenidos, pero deben participar con la misma disposición de amor, servicio y humildad. El banquete que nos ofrece Dios no es solo una fiesta de disfrute personal, sino una fiesta de comunión, de unidad, de solidaridad. Todos aquellos que aceptan la invitación deben estar dispuestos a compartir con los demás, a ver a los otros como compañeros de fe y no como competidores.
Este es también un llamado a la coherencia. No podemos decir que aceptamos la invitación del banquete celestial y luego vivir de acuerdo con los principios del mundo. La respuesta a la invitación de Dios exige un cambio real en nuestras vidas. Una transformación interior que se refleja en nuestras acciones exteriores. El banquete de Dios no se experimenta plenamente si nuestras vidas siguen siendo dominadas por el egoísmo, la ambición desmedida o la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Este es un momento para preguntarnos: ¿estoy viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios? ¿O sigo buscando llenar mi vida con las cosas que este mundo ofrece y que, al final, nunca satisfacen? Esta parábola nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor de Dios. Su invitación es un acto de generosidad infinita, extendida a todos sin excepción. Nos llama a entrar en su banquete, a compartir su alegría, su paz y su amor. Pero ese amor no es solo un regalo gratuito, sino también una llamada a la responsabilidad. Aceptar la invitación de Dios no es simplemente un acto pasivo, sino una invitación a vivir de acuerdo con lo que ese banquete representa: unidad, servicio, humildad y sacrificio. Y así como nosotros hemos sido invitados sin merecerlo, nuestra vida debe ser un reflejo de esa gracia generosa, extendida también a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. La invitación de Dios al banquete celestial no es solo un evento futuro, sino una realidad que comienza en el presente. Nos desafía a examinar nuestras prioridades, a cuestionar nuestras excusas y a decidir vivir según los valores del reino de Dios. Esta invitación es una oportunidad de transformación, de renuncia al egoísmo y de aceptación del amor incondicional de Dios. Nos invita a entrar, a participar activamente en la vida del reino y a vivir en comunión con Él y con los demás. La mesa está servida, y el banquete de Dios es para todos. Pero debemos estar dispuestos a hacer el sacrificio de dejar lo que nos distrae, para entrar con un corazón dispuesto y humilde. La exigencia de una respuesta activa. El llamado al banquete celestial no es pasivo, sino activo. Jesús no nos llama a sentarnos a esperar que algo nos suceda, sino que nos invita a actuar. La invitación está sobre la mesa, pero depende de nosotros decidir si vamos a participar. Esto implica un acto de voluntad, un compromiso consciente de entrar al reino de Dios y vivir según sus principios. No basta con estar cerca del banquete. Necesitamos tomar la decisión de formar parte de él, de participar activamente en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esta respuesta activa no solo se expresa en nuestras oraciones o en nuestra vida espiritual, sino también en nuestras acciones cotidianas. Vivir como cristiano significa que cada decisión diaria está impregnada con la gracia de Dios, y que nuestra manera de relacionarnos con los demás refleja ese llamado a la justicia y a la humildad. Aceptar la invitación de Dios implica reconocer que el reino de Dios se construye no solo a través de la oración, sino en nuestras relaciones con los demás, en cómo vivimos la fraternidad, en cómo servimos a los demás, especialmente a los más necesitados.
La promesa de gracia y perdón. La invitación al banquete celestial. No es solo un acto de generosidad de Dios, sino también un acto de perdón. En la parábola, los primeros invitados rechazaron la oferta de Dios. Pero esto no detuvo su generosidad. El Señor sigue extendiendo su invitación. No porque los primeros hayan fallado, sino porque su amor no tiene límites. El rechazo de algunos no cierra la puerta para nadie más. Al contrario, abre el espacio para que los que no eran esperados tomen su lugar. Este es un acto de gracia que no tiene fronteras. Un perdón que supera todas las expectativas humanas. Es aquí donde radica la belleza del mensaje cristiano. Que, a pesar de nuestros fallos, nuestras faltas y nuestros rechazos, la puerta del banquete sigue abierta. No hay condena definitiva, sino un amor redentor, que siempre nos llama a volver, a arrepentirnos y a ser acogidos nuevamente. Esta es la misericordia divina. Siempre presente, siempre disponible. Para todos los que la buscan. La invitación está sobre la mesa. Siempre, independientemente de lo que hayamos hecho en el pasado. La incoherencia de las excusas. El rechazo de la invitación de Dios. Se justifica en la parábola con excusas. Cada uno de los que fue invitado presentó una razón válida desde el punto de vista humano. Unos tenían que trabajar en el campo, otros acababan de casarse. Sin embargo, lo que estas excusas nos muestran es que lo que nos impide entrar al banquete celestial no son cosas inherentemente malas, sino nuestra falta de prioridad hacia lo que realmente importa. Si bien el trabajo y la familia son importantes, no deben eclipsar lo más fundamental, la relación con Dios. Las excusas en nuestras vidas, aunque puedan parecer razonables, son a menudo la manifestación de un corazón que prefiere las cosas temporales y mundanas a las eternas y divinas. Este es un llamado a reconsiderar nuestras prioridades. En la vida cristiana, no se trata de ser menos responsable con nuestras obligaciones, sino de tener claro que nuestra vida debe estar estructurada en torno a Dios, y no a la inversa. Cuando nuestras excusas se convierten en barreras que nos alejan de la vida plena en Cristo, debemos ser honestos con nosotros mismos y cuestionar nuestras motivaciones. La invitación universal. Uno de los aspectos más sublimes de esta parábola es que la invitación a participar en el banquete celestial no está reservada para un grupo selecto, sino que es extendida a todos. Los pobres, los cojos, los ciegos y los lisiados, que eran despreciados y marginados en la sociedad de la época, tienen ahora un lugar en la mesa de Dios. Esto nos recuerda que el amor de Dios no conoce límites. Su invitación está abierta a todas las personas, independientemente de su condición social, económica, racial o cualquier otra diferencia que pudiera separarnos. Dios no se limita a aquellos que tienen algo que ofrecer. De hecho, su generosidad va más allá de las expectativas humanas, alcanzando a aquellos que no tienen nada que ofrecer a cambio. El banquete celestial no es una recompensa por lo que hemos hecho, sino una expresión del amor y la misericordia de Dios. Así,
el reino de Dios se convierte en un lugar donde los méritos humanos no cuentan. Lo que importa es nuestra disposición a aceptar la invitación con humildad y gratitud. La renuncia a lo superficial. Para participar plenamente en el banquete celestial, es necesario un desprendimiento de lo superficial. Las excusas presentadas en la parábola giran en torno a las posesiones materiales y las preocupaciones del día a día. Jesús nos invita a dejar atrás todo aquello que nos impide entrar al reino de Dios. Esto no significa que debamos rechazar todas las cosas materiales, pero sí nos desafía a no aferrarnos a ellas. La renuncia a lo superficial es un acto de madurez espiritual. Aprender a ver lo que verdaderamente tiene valor y no dejarse atrapar por lo que es efímero. Este desprendimiento puede tomar muchas formas. En la vida cotidiana, puede ser un acto concreto, como compartir nuestras riquezas con los pobres. O puede ser algo más interior, como dejar atrás el apego a nuestro ego o a las opiniones de los demás. La invitación al banquete celestial requiere que dejemos de buscar la satisfacción en las cosas que el mundo nos ofrece, para centrar nuestra vida en lo que realmente importa: la relación con Dios y el amor hacia los demás. La conversión interior como condición. El banquete celestial no es solo un acto exterior de asistir a una fiesta, es una transformación interior. Aceptar la invitación de Dios implica una conversión del corazón, un cambio en nuestras motivaciones y en nuestra forma de vivir. No basta con estar físicamente presentes en el banquete. Debemos estar espiritualmente preparados, con un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios. Esto significa que, para participar en el reino de Dios, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia y nuestra dependencia de los placeres temporales. La conversión interior es un proceso continuo. Cada día, cada momento es una oportunidad para hacer que nuestro corazón sea más receptivo a la invitación divina. A través de la oración, la meditación y el examen de conciencia, podemos acercarnos más a Dios, y así ser dignos de participar plenamente en su banquete. La verdadera preparación para el banquete celestial es un corazón transformado por el amor de Dios, el valor del servicio y la humildad. Participar en el banquete celestial también requiere que adoptemos una actitud de servicio y humildad. El reino de Dios no es un lugar donde los grandes y poderosos tengan un lugar preferencial. Al contrario, los que son humildes y sirven a los demás son los que encontrarán su lugar en la mesa de Dios. Este es un concepto radicalmente opuesto a los valores del mundo, que promueve la competencia, el poder y el estatus. Jesús nos llama a vivir de manera contraria, a hacer de la humildad y el servicio los cimientos de nuestra vida cristiana. El banquete celestial es un lugar de comunión, no de competición. No se trata de quién es el más grande o el más importante, sino de cómo vivimos el amor y la solidaridad con los demás. La verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra capacidad de servir, de amar sin condiciones y de poner a los demás antes que a nosotros mismos. La urgencia de la respuesta.
La invitación al banquete celestial es urgente. En la parábola, el amo de la casa no espera mucho tiempo para invitar a los demás. Cuando los primeros rechazan la invitación, esto nos recuerda que la vida no es eterna y que las oportunidades para entrar en el reino de Dios no duran para siempre. Esta urgencia nos llama a vivir con una conciencia constante de nuestra relación con Dios, de nuestra necesidad de conversión y de nuestra responsabilidad de responder a su llamada. A veces, tendemos a postergar nuestra respuesta al llamado de Dios, pensando que hay tiempo suficiente. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que debemos actuar ahora, que no debemos esperar a que las condiciones sean perfectas, o a que nuestras excusas desaparezcan. La llamada es urgente, y la respuesta debe ser inmediata. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para decir sí al amor de Dios, para entrar en su banquete y vivir conforme a su voluntad. El reino de Dios como un don inmerecido. La invitación al banquete celestial subraya un punto crucial. El reino de Dios es un don inmerecido. Nadie puede ganar su lugar en este banquete a través de sus propias fuerzas o méritos. La invitación es gratuita, generosa y extendida a todos, sin importar su estado o condición. El banquete no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino un regalo de Dios, que nos llama a compartirlo con humildad y gratitud. Este don inmerecido nos invita a reflexionar sobre nuestra vida cristiana. ¿Vivimos cada día como si todo lo que tenemos es un regalo de Dios? ¿O nos dejamos llevar por el orgullo de creer que hemos merecido lo que tenemos? El banquete celestial nos recuerda que, al final, todo lo que tenemos, incluida nuestra salvación, es un don de Dios que debemos recibir con humildad y gratitud, reconociendo que nada de lo que hemos hecho puede compararse con la generosidad de su amor. La exclusividad del reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar accesible para todos, como lo entienden muchos. Aunque la invitación es universal, no todos aceptan el llamado. El pasaje revela la verdad incómoda de que hay quienes, por sus propias decisiones, se excluyen de la comunión con Dios. Los primeros invitados, representando a aquellos que se sienten suficientemente seguros en sus logros y bienes materiales, rechazan el banquete. A través de esta parábola, Jesús nos habla de la exclusividad del reino de Dios. No es un lugar donde todos tienen un asiento, por el simple hecho de estar presentes, sino que se requiere una disposición del corazón y una aceptación activa de lo que se nos ofrece. Aquellos que se apegan a sus comodidades, a sus riquezas o a sus ocupaciones, quedan fuera del reino, ya que no han reconocido el valor eterno de lo que Dios les ofrece. El llamado es claro: quienes eligen priorizar lo terrenal sobre lo eterno se arriesgan a quedarse fuera del reino. El reino de Dios no es un lugar para el que no se prepare o para el que no valore la invitación. Nos invita a una transformación profunda, una que va más allá de las apariencias o de las expectativas humanas. La exclusividad del reino tiene un precio. Debemos renunciar a lo que nos aleja de él. El amor incondicional de Dios. Una de las características más impresionantes de este pasaje es el amor incondicional de Dios.
A pesar del rechazo de los primeros invitados, el banquete sigue disponible para otros. Dios no deja de extender su invitación, incluso cuando somos nosotros quienes la rechazamos. La parábola refleja este amor inquebrantable, que no depende de nuestra aceptación o rechazo, sino de su misericordia. No importa cuán lejos hayamos ido, la puerta sigue abierta. El amor de Dios no es selectivo, abarca a todos. A los pobres, los marginados, los despreciados por la sociedad. En la sociedad humana, tendemos a ofrecer amor solo a aquellos que nos devuelven algo. Pero Dios ama incluso a los que no pueden corresponderle. Este amor es un regalo, una invitación a participar en un banquete que no hemos ganado, pero que se nos ofrece de manera generosa. Dios nos llama a experimentar su amor, no por nuestras obras, sino porque Él ha decidido amarnos, sin condiciones. Este es el corazón del cristianismo. Un amor que no depende de lo que hagamos, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. El llamado a la humildad. La parábola también nos recuerda la importancia de la humildad. Los invitados originales. Aquellos que se sentían demasiado ocupados para asistir al banquete, representan a aquellos que viven con un sentido de autarquía, de suficiencia propia. En sus excusas, vemos que su arrogancia les impide ver la verdadera grandeza del banquete de Dios. En cambio, los pobres, ciegos y lisiados son los que aceptan la invitación, representando a aquellos que son humildes y reconocen que no pueden hacer nada por sí mismos sin la gracia de Dios. El reino de Dios se basa en la humildad, no en los méritos. Es un lugar para aquellos que, conscientes de su debilidad, se abren a recibir lo que no pueden ganar por sus propios medios. Vivir en humildad significa reconocer que no somos autosuficientes, que nuestra vida depende de la misericordia de Dios, y que necesitamos su gracia para participar en su reino. Esta humildad es esencial para nuestra salvación. El desprecio por lo efímero. Jesús nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades en esta vida. Los rechazos de los primeros invitados se basan en excusas relacionadas con lo efímero. La compra de tierras, el trabajo en el campo, el matrimonio. Nada de esto es inherentemente malo, pero nos muestra cómo las preocupaciones terrenales pueden apartarnos del reino de Dios. Las ocupaciones diarias, aunque necesarias, no deben ser un obstáculo para lo eterno. A menudo, nos enfocamos tanto en lo que podemos ver y tocar, en lo que parece urgente, que dejamos de lado lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. El llamado a participar en el banquete celestial es una invitación a cambiar nuestra perspectiva sobre lo que realmente tiene valor. Si bien no debemos rechazar nuestras responsabilidades en el mundo, debemos aprender a darles el lugar adecuado, sin que nos desvíen de nuestra misión espiritual. El reino de Dios requiere que aprendamos a vivir con una visión eterna, más allá de las preocupaciones inmediatas. No podemos dejar que lo temporal eclipse lo eterno. La inclusión de los marginados. Otro mensaje poderoso de esta parábola es la inclusión de los marginados en la invitación al banquete.
Jesús rompe las barreras sociales y religiosas de su tiempo, invitando a aquellos que la sociedad considera menos importantes. Los pobres, los lisiados, los ciegos y los marginados. Son precisamente aquellos a quienes se les abre la puerta del banquete. Esta es una revelación del corazón inclusivo de Dios, que no discrimina, que no hace distinción entre ricos y pobres, justos y pecadores. La invitación es para todos, sin importar su estatus social, moral o religioso. De hecho, Jesús se identifica con los más vulnerables y excluidos. En su reino, todos tienen un lugar. Esta invitación a los marginados es un recordatorio de que debemos estar atentos a los necesitados, los oprimidos y los excluidos, ya que en ellos encontramos a Jesús. Al invitar a los marginados, el reino de Dios nos invita a superar nuestras divisiones sociales y a construir una comunidad que valore a todos, sin excepción. La urgencia del llamado. La urgencia de la invitación es otro punto clave. El banquete no es una invitación para un momento lejano, sino algo inmediato. En la parábola, el amo de la casa, al ver que los primeros invitados rechazan su invitación, pide que se lleve a cabo la invitación a todos los rincones posibles. No espera ni un minuto más. La oportunidad de participar en el banquete celestial está aquí y ahora. Esto nos desafía a no postergar nuestra respuesta a la llamada de Dios. La vida cristiana es urgente, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos en este mundo. Las oportunidades de vivir plenamente según los valores del reino de Dios están disponibles en este momento. No podemos esperar a mañana para decidir entrar al banquete. El llamado es para el hoy, para ahora. Esto nos invita a vivir con un sentido de urgencia, no solo para nuestra salvación, sino para ser instrumentos de salvación para otros. La responsabilidad del llamado. Aceptar la invitación al banquete celestial no solo implica aceptar una salvación personal, sino también asumir una responsabilidad colectiva. Al ser invitados al banquete de Dios, somos llamados a llevar ese mensaje de esperanza a los demás. El banquete celestial es un espacio donde todos compartimos la misericordia de Dios. Y no podemos disfrutar de esa bendición sin también compartirla con los demás. La responsabilidad del llamado es tanto personal como comunitaria. Al participar en el reino, nos convertimos en agentes de cambio para aquellos que aún no han aceptado la invitación. Dios nos llama a no guardar su misericordia solo para nosotros, sino a llevarla a todos aquellos que aún no la han experimentado. Es una llamada a la acción, a ser testigos del reino en el mundo, a servir y amar a los demás con la misma generosidad con la que hemos sido amados. La participación activa en el reino de Dios. El banquete celestial no es un evento pasivo, sino activo. Participar en él no se trata solo de disfrutar de sus placeres, sino de involucrarnos en su construcción. El reino de Dios no es solo un destino final, sino una realidad presente que se construye día a día, a través de nuestras acciones y decisiones. Como cristianos, estamos llamados
no solo a esperar el reino, sino a vivir de acuerdo con sus principios. Ahora, en este mundo. Esto implica una vida activa de justicia, compasión, perdón y amor. Al aceptar la invitación al banquete celestial, no solo participamos de la gloria de Dios, sino también de su misión en el mundo. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada palabra de esperanza, es una manifestación del reino de Dios en la tierra. Este llamado es una invitación a no quedarnos solo en la recepción, sino a vivir activamente como miembros del reino. La gracia que invita y transforma. La invitación al banquete es una expresión pura de gracia. No es algo que ganamos por nuestros méritos, sino algo que se nos ofrece generosamente. Es un recordatorio de que la salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino de la misericordia de Dios. Al igual que los marginados, que fueron invitados en la parábola, nosotros también hemos sido acogidos por la gracia divina. Esta gracia no solo nos invita a la salvación, sino que nos transforma. Aceptar la invitación implica un cambio de corazón, un arrepentimiento y una nueva forma de vivir. La gracia de Dios no solo nos llama a entrar, sino que nos capacita para vivir como hijos de su reino, transformando nuestras vidas y relaciones, y haciéndonos instrumentos de su paz y amor en el mundo. La esperanza del banquete eterno. Esta parábola nos llena de esperanza. El banquete al que somos invitados es solo una imagen de la gran celebración que nos espera en el reino de Dios. Este banquete es un anticipo del gozo eterno que experimentaremos en la presencia de Dios. A través de este pasaje, se nos recuerda que nuestra vida no termina con el sufrimiento o las dificultades de este mundo, sino que está destinada a un fin glorioso. Estar con Dios, disfrutar de su presencia y compartir en su gloria eterna. La amplitud de la invitación. La parábola de la gran cena nos habla de un banquete que se extiende mucho más allá de los límites establecidos por la sociedad. Aquellos que son inicialmente invitados a la fiesta, representando a los elegidos, rechazan la oferta. Sin embargo, el anfitrión, en un acto de generosidad sin igual, amplía la invitación a todos. Los rincones de la ciudad y más allá. Invita a los pobres, a los marginados, a los excluidos. A aquellos que la sociedad olvida. En este acto, Jesús no solo nos muestra el amor incondicional de Dios, sino también la amplitud de su llamada. El reino de Dios no es exclusivo para unos pocos, sino que está disponible para todos aquellos que, sin importar su estatus social, su historia o sus fallos, aceptan su invitación. La respuesta a la llamada, una elección de vida. A lo largo de la parábola, los primeros invitados se excusan, priorizando sus posesiones y su vida diaria sobre la invitación del Maestro. En estos rechazos, Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones diarias reflejan lo que valoramos más. Muchas veces, las cosas de este mundo, como el trabajo, el dinero o las relaciones, se convierten en ídolos que nos impiden ver lo que realmente importa, la invitación de Dios. Este es el dilema que enfrentamos como seres humanos. Nuestra tendencia a quedarnos atrapados en lo temporal,
en lugar de abrirnos a lo eterno. Sin embargo, la invitación sigue abierta. Y el banquete está preparado. Pero la invitación requiere una respuesta, no una indiferencia. Jesús subraya que no basta con ser invitado. Se necesita una respuesta activa y consciente. El reino de Dios no es algo que simplemente se recibe pasivamente. Es algo que se elige, algo que se busca. En nuestra vida diaria, tenemos la responsabilidad de responder activamente al llamado de Dios, más allá de las excusas y las distracciones. La decisión de asistir al banquete es una elección de vida. Una decisión que moldea nuestro destino eterno. El valor de lo espiritual sobre lo material. El contraste entre los que aceptan y los que rechazan la invitación refleja una tensión que muchos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. La elección entre lo material y lo espiritual. Los primeros invitados mencionados en la parábola no rechazan la invitación por maldad, sino por intereses mundanos, como comprar tierra o cuidar de sus bueyes. Estas son preocupaciones legítimas, pero que, cuando se convierten en prioridades absolutas, nos alejan de lo que realmente da vida y plenitud. Este llamado a valorar lo espiritual sobre lo material es uno de los temas recurrentes en las enseñanzas de Jesús. El reino de Dios no se mide en términos de riquezas materiales, ni de logros terrenales, sino en términos de paz, justicia, amor y relación con Dios. Al darnos cuenta de que lo que Dios ofrece es más grande y más valioso que cualquier bien material, podemos corregir nuestra visión de un mundo y nuestras prioridades. Las bendiciones materiales no son malas en sí mismas, pero deben ocupar el lugar adecuado en nuestra vida, nunca por encima de lo que es eterno. El amor y la generosidad de Dios. La respuesta del Maestro al rechazo de los primeros invitados es un acto de generosidad desbordante. No solo hace una segunda invitación, sino que amplía el alcance de esta a las calles y caminos, invitando a los menospreciados por la sociedad. Este gesto refleja el amor incondicional de Dios, quien no se detiene ante el rechazo. Él sigue invitando, sigue extendiendo su misericordia, a pesar de nuestra indiferencia y nuestros fallos. La parábola nos recuerda que el amor de Dios no está limitado por las condiciones humanas. Su generosidad es infinita y no depende de nuestra respuesta. Dios, en su generosidad, nos ofrece lo mejor de su reino. No porque lo merezcamos, sino porque Él ha decidido amarnos. La invitación al banquete no es algo que podamos ganar, sino un regalo que nos es dado con gran generosidad. Al reflexionar sobre este acto de amor, estamos llamados a imitar la generosidad de Dios en nuestra vida, extendiendo el amor y la misericordia, no solo a quienes nos convienen, sino a todos, sin excepción. La responsabilidad del mensajero. En la parábola, el sirviente que lleva la invitación juega un papel fundamental. Él es quien se encarga de llevar el mensaje, de invitar a todos a la fiesta. Este papel de mensajero nos recuerda la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en la misión de propagar el reino de Dios. Al igual que el sirviente, todos los creyentes estamos llamados a ser heraldos de la invitación de Dios, llevando el mensaje del amor y la salvación.
a todos los rincones del mundo. La invitación no se limita a un grupo selecto, sino que es universal. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con una tendencia a quedarnos dentro de nuestras zonas de confort, sin llevar el mensaje a los demás. Este versículo nos desafía a abrir nuestros ojos y nuestros corazones para compartir con generosidad lo que Dios nos ha dado, sin temores ni reservas. El llamado al arrepentimiento. En la invitación extendida a los pobres, los lisiados, los ciegos y los marginados, se encuentra un llamado implícito al arrepentimiento. Al aceptar la invitación, estos grupos representan la disposición para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que Dios ofrece. El arrepentimiento es un acto de humildad, de reconocer que no hemos seguido el camino de Dios y de abrir nuestro corazón para aceptar su perdón y su gracia. El arrepentimiento no es solo un acto de remordimiento, sino una decisión de cambio, de volver a Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Al participar del banquete de Dios, estamos llamados a vivir en un modo diferente, a dejar atrás la arrogancia, el egoísmo y la indiferencia, y a caminar en humildad, generosidad y amor. Este cambio es un proceso continuo, que requiere disposición y valentía. El reino de Dios y la celebración. El banquete en la parábola es una fiesta, un acto de celebración. El reino de Dios no es solo un lugar de salvación y justicia, sino también un lugar de alegría y comunión. En la visión cristiana, la salvación no es solo liberación del mal, sino también un convite a una alegría inmensa. Una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Vivir en el reino de Dios es participar de esa fiesta eterna. Una fiesta que comienza aquí, en la tierra, y que se culminará en el cielo. La celebración no es un lujo, sino una necesidad del corazón humano. Todos estamos llamados a participar de la vida abundante que Dios nos ofrece, a compartir su alegría, a ser partícipes de su paz y su amor. Esta fiesta no es exclusiva, sino abierta a todos los que están dispuestos a participar de ella con corazón sincero y humilde. La esperanza en la realidad del banquete eterno. La parábola nos recuerda la esperanza que tenemos en el futuro. El banquete que se nos promete es solo un anticipo de la gloria que nos espera en el reino de Dios. En el corazón de la parábola está la certeza de que nuestra historia no termina en esta vida, sino que hay una culminación gloriosa en la presencia de Dios. Este banquete eterno es una esperanza que nos sostiene en los momentos de dificultad. Una promesa que nos da fuerzas para perseverar en el camino cuando los desafíos de la vida nos hacen dudar. El banquete celestial nos recuerda que hay algo mucho más grande que nos espera. Una comunión perfecta con Dios. Una celebración sin fin de su amor y su bondad. Y aunque no podemos verlo en su totalidad ahora, vivimos con la certeza de que es real. Y que esta esperanza nos acompaña hasta el final de nuestra jornada terrenal. La prioridad del reino de Dios. El rechazo de los primeros invitados. En la parábola refleja una realidad que, aunque dolorosa, es profundamente humana. Nuestra tendencia a anteponer lo material
lo inmediato y lo que creemos esencial. Sobre lo espiritual y eterno. Los hombres que recibieron la invitación inicial representaban a aquellos que, habiendo sido llamados a participar del reino de Dios, prefieren las preocupaciones terrenales, como el trabajo, la propiedad o las relaciones humanas, antes que la promesa de la vida eterna. En este sentido, la parábola nos desafía a hacer un examen profundo sobre nuestras prioridades. Jesús nos invita a reflexionar si realmente estamos poniendo el reino de Dios primero en nuestras vidas, o si nos estamos distrayendo con las preocupaciones cotidianas que, aunque legítimas, pueden convertirse en ídolos que nos alejan de lo verdaderamente importante. La invitación es clara: el reino de Dios exige que nuestra dedicación y enfoque sean primordiales. Estamos dispuestos a cambiar nuestras prioridades y buscar primeramente el reino de Dios, como nos invita Jesús. ¿O seguimos buscando respuestas en lo efímero? La misericordia de Dios, una invitación incondicional. El gesto del anfitrión, quien no se deja desanimar por el rechazo inicial y sigue extendiendo la invitación. Es una manifestación de la misericordia infinita de Dios. En lugar de rendirse, Él expande su invitación a los marginados, a los excluidos de la sociedad, los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Esta expansión muestra que la misericordia divina no conoce fronteras y es accesible a todos, sin importar su condición social, económica o espiritual. El reino de Dios no está reservado solo para los justos o los que tienen una vida recta, sino que está abierto a todos, especialmente a los que reconocen su necesidad de la gracia de Dios. La parábola refleja el corazón del Evangelio. Dios invita a todos a su mesa, no porque lo merezcan, sino porque Él elige amarlos y redimirlos, sin condición alguna. Es un llamado de esperanza para aquellos que se sienten indignos o apartados, mostrándoles que en el reino de Dios, todos tienen un lugar. La respuesta a la llamada, un acto de libertad. El banquete en la parábola de Jesús no es solo un evento al que se asiste. Es una respuesta activa a una invitación que implica una elección. La decisión de acudir al banquete es una manifestación de libertad. Aunque muchos rechazan la invitación debido a sus compromisos terrenales, los que responden lo hacen libremente, aceptando una nueva manera de vivir. Al igual que en nuestra vida cristiana, aceptar la invitación a seguir a Jesús es un acto de libertad y voluntad. El reino de Dios no se impone a nadie. Es una invitación abierta, que debe ser aceptada conscientemente. De igual manera, nuestra respuesta a la llamada de Jesús también debe ser libre y decidida. Y no puede depender de las expectativas o presiones sociales. La fe cristiana no es una obligación, sino una respuesta a un amor incondicional y una generosidad que nos invita a ser partícipes de algo mucho más grande que nosotros mismos. El reino de Dios, una fiesta eterna. La imagen del banquete es una de las más poderosas en la enseñanza de Jesús. Un banquete simboliza alegría, comunión y celebración. En el contexto del reino de Dios, este banquete es una metáfora de la plenitud
de vida y gozo que espera a aquellos que siguen a Cristo. La idea de un banquete celestial no es solo una figura literaria. Es una promesa real de alegría eterna. Sin embargo, este banquete no es solo una meta final, sino que también puede experimentarse de manera anticipada en la vida diaria de los creyentes. Cuando aceptamos la invitación al reino de Dios, comenzamos a experimentar la paz, el gozo y la comunión con Dios aquí en la tierra. Vivir según los valores del reino, el amor, la misericordia, la justicia, la paz, nos permite participar de este banquete ya en esta vida, aunque de manera imperfecta. Sin embargo, la verdadera plenitud de esta fiesta llegará cuando estemos en la presencia de Dios, en su reino eterno. La exigencia de la fe, no hay espacio para la indiferencia. Aunque la invitación a este banquete es universal, el versículo nos recuerda que la aceptación de esta invitación requiere una respuesta concreta. Jesús no nos pide una adhesión meramente formal o superficial. La aceptación del reino de Dios exige que lo tomemos en serio. La indiferencia o el desinterés por las cosas de Dios no tienen cabida en el reino. Las excusas que presentan los primeros invitados: el campo, los bueyes, el matrimonio pueden parecer razonables, pero reflejan una actitud que prioriza lo terrenal por encima de lo eterno. El llamado de Jesús es un desafío a nuestra comodidad y conformismo, a no dejarnos seducir por las ofertas del mundo, que nos alejan de lo que verdaderamente importa. Vivir para Cristo es vivir con un sentido profundo de misión y propósito. No se trata solo de esperar a que las cosas lleguen, sino de tomar una decisión activa de participar en el reino de Dios, de poner a Dios y su justicia como la base de nuestra vida. La inclusión en el reino, para todos, sin excepciones. En esta parábola, Jesús subraya la inclusión radical del reino de Dios. Aquellos que inicialmente fueron invitados, los elegidos según las normas de la sociedad, rechazaron la invitación, y por ello fueron reemplazados por los pobres, los marginados, los ciegos y los cojos. Este mensaje es tan potente como revolucionario. En un contexto cultural donde las clases sociales estaban firmemente establecidas, y las personas de baja condición eran vistas como menos valiosas. Jesús, sin embargo, muestra que el reino de Dios es para todos, independientemente de su estatus, riqueza o mérito. Esto refleja el corazón inclusivo de Dios. En su reino, no hay lugar para la exclusión. Todos, sin importar su historia o situación, tienen acceso al banquete de la gracia divina, si están dispuestos a aceptar la invitación. Esta visión no solo transforma nuestra comprensión de Dios, sino también nuestra relación con los demás. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué deberíamos nosotros? El desprecio de los poderosos, un llamado a la humildad. La parábola también puede ser vista como una crítica a la arrogancia de aquellos que, confiando en su poder, riqueza o posición social, rechazan la invitación del reino. Al final, el banquete está lleno de personas que fueron consideradas indignas o marginales por la sociedad, pero que, sin embargo, aceptaron el llamado. Este aspecto de la parábola es un llamado a la humildad.
No podemos confiar en nuestros logros, riquezas o habilidades para ganar el favor de Dios. La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en reconocer nuestra necesidad de su gracia, y no en la autosuficiencia o el egoísmo. Este mensaje desafía nuestra tendencia humana a medir el valor de las personas por su estatus social o logros. Jesús nos invita a reconocer que el valor ante Dios no depende de nuestras posesiones o posiciones, sino de nuestra disposición a aceptar su amor y su invitación. El reino de Dios, una realidad que trasciende el tiempo. El reino de Dios, aunque puede ser experimentado de manera anticipada, es también una realidad escatológica. Esto significa que el reino no solo se limita al aquí y ahora, sino que se extenderá en su plenitud en la vida eterna. Este banquete, aunque se inicia aquí, se culminará en el reino de los cielos, donde el amor y la paz de Dios serán nuestra constante realidad. El cristiano vive con la esperanza de que la vida terrenal es solo una preparación para la vida eterna. Vivir con esa esperanza es vivir con una perspectiva transformadora que nos ayuda a priorizar las cosas de Dios sobre las preocupaciones efímeras de la vida cotidiana. El reino de Dios, por lo tanto, no es solo algo que se espera, sino algo que se construye con nuestra participación activa, con nuestras decisiones diarias, con nuestra fidelidad a la llamada divina. El llamado a la acción, no hay tiempos que perder. La parábola de la gran cena también nos recuerda que la invitación de Dios tiene un carácter urgente. La fecha del banquete está fijada, y la invitación no puede ser pospuesta indefinidamente. La respuesta no puede esperar. En nuestra vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a la tentación de posponer nuestra respuesta al llamado de Dios, de creer que siempre habrá tiempo para cambiar, para buscar a Dios, para arrepentirnos. Sin embargo, esta parábola nos advierte que la invitación tiene un tiempo limitado. No podemos esperar hasta que todo esté en su lugar, o cuando las circunstancias sean perfectas. El momento para responder al llamado de Dios es ahora. Y esa respuesta debe ser inmediata y sincera. La respuesta a la llamada, el compromiso personal. El llamado del anfitrión en la parábola no es solo un acto de benevolencia, sino una invitación que requiere una respuesta personal. La pregunta fundamental es si estamos dispuestos a comprometer nuestra vida con lo que el reino de Dios representa. Muchos rechazan la invitación por miedo, comodidad o inseguridad. Vivir como cristiano no es una acción pasiva, sino una entrega consciente de uno mismo. Aceptar la invitación del reino implica dejar de lado nuestras prioridades, aquellas que nos impiden ver la belleza y la profundidad de la vida en Cristo. La decisión de participar en este banquete es, por lo tanto, un acto de fe y obediencia. Esta respuesta personal requiere un profundo sentido de gratitud y entrega a lo que Dios nos ofrece. Un amor tan grande que merece nuestra total disposición. La abundancia del banquete, el desbordante amor de Dios. La invitación a este banquete no es solo a compartir una comida, sino a experimentar una abundancia indescriptible. Este banquete es la manifestación de un amor que sobreabunda,
que no tiene límites ni barreras. El reino de Dios no está basado en la escasez, sino en la abundancia de su gracia, en la plenitud de su presencia. Vivir según el reino de Dios significa recibir no solo la salvación, sino también la paz y la alegría, que sobrepasan todo entendimiento. Este banquete es una celebración de la vida. No solo de una vida futura, sino de la que podemos vivir aquí y ahora. Al estar cerca de Dios y experimentar su amor en cada aspecto de nuestra existencia. El verdadero gozo es ese que se encuentra en el corazón de aquellos que aceptan y disfrutan de la gracia de Dios. El rechazo de la invitación, la tragedia de las prioridades cerradas. A través de los rechazos en la parábola, Jesús revela un doloroso patrón humano. La tendencia a poner en primer lugar las preocupaciones temporales por encima de lo eterno. Las excusas presentadas por los primeros invitados. Los terrenos, los bueyes, los matrimonios. Muestran cómo nos vemos atraídos por lo que es inmediato, tangible y terrenal. La paradoja es que, al rechazar el banquete celestial, aquellos que eligen sus prioridades personales sobre el llamado divino están, en última instancia, alejándose de la verdadera felicidad y plenitud. Estas excusas no solo son reveladoras, sino también peligrosas. Nos invitan a reflexionar sobre cómo en nuestra vida diaria podemos estar eligiendo lo que es pasajero sobre lo eterno. Al igual que los rechazados, nosotros también podemos vernos atrapados por las distracciones del mundo, perdiendo de vista la invitación infinita de Dios. La expansión del reino, la misericordia divina para todos. A medida que el anfitrión extiende la invitación a los marginados y despreciados por la sociedad, hay un mensaje de inclusión radical en el reino de Dios. Dios no hace acepción de personas. La invitación está dirigida a todos, sin importar su estatus, historia o condición social. En este contexto, los pobres, cojos, ciegos y lisiados representan a aquellos que en muchas culturas eran considerados como los más alejados de Dios. Pero el reino de Dios no está limitado a los justos o a los que siguen la ley al pie de la letra. Es para todos los que aceptan la invitación, sin importar su pasado. Este llamado a la inclusividad nos desafía a abandonar cualquier forma de discriminación, recordándonos que el amor de Dios es para todos. La riqueza de su gracia se ofrece generosamente a todo el que se arrepienta y acepte su amor. La generosidad de Dios, no hay pobreza en su banquete. La parábola también pone de manifiesto la generosidad de Dios al invitar a los despreciados y los marginados. Dios no pide a sus invitados que se presenten con méritos, sino que simplemente extiende la invitación a aquellos dispuestos a responder. No hay un precio de entrada para el reino de Dios, porque la salvación es gratuita y se da en abundancia. La mesa de Dios está preparada para todos, independientemente de su condición. Este gesto de generosidad refleja el corazón del Evangelio. El amor de Dios no se mide por las riquezas materiales o el estatus, sino por la disposición para recibirlo. Aquí, la invitación no es solo a un banquete físico, sino a una vida transformada por la generosidad divina.
que nos llama a compartir esa generosidad con los demás. La urgencia del llamado, el tiempo es ahora. El mensaje de la parábola resalta la urgencia del llamado de Dios. El banquete está preparado. Y no hay tiempo que perder. La invitación no está abierta de manera indefinida. De hecho, hay una llamada implícita a no posponer. Nuestra respuesta a Dios. A menudo, caemos en la trampa de pensar que tendremos tiempo más adelante para profundizar en nuestra relación con Dios, para arrepentirnos o para comprometernos más profundamente con nuestra fe. Sin embargo, la parábola nos recuerda que el reino de Dios no espera para siempre. El tiempo de responder a la invitación es ahora, en el momento presente, mientras aún tenemos la oportunidad. Vivir con la urgencia de este llamado es vivir conscientes de nuestra finitud y del don inmenso que tenemos al alcance de nuestra mano. La alegría eterna, la promesa del banquete celestial. El banquete al que somos invitados no es solo un evento terrenal. Es una promesa eterna de gozo y satisfacción. Jesús, al hablar de este banquete, nos está diciendo que el reino de Dios es una experiencia de plenitud, que solo se puede vivir en su presencia, mientras que las satisfacciones terrenales son pasajeras y siempre dejan un vacío. El reino de Dios ofrece un gozo que no se apaga. Este banquete es la culminación de la vida cristiana, cuando finalmente estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de una relación perfecta con Él y con nuestros hermanos en Cristo. Esta visión de la vida eterna debe ser el anhelo más profundo de todo cristiano, pues es la satisfacción más plena que podemos imaginar. La responsabilidad cristiana, ser invitados y ser testigos. Ser parte del reino de Dios no solo significa participar en los bienes y las bendiciones que Él ofrece. También significa ser responsables de compartir esa invitación con los demás. En la parábola, el anfitrión envía a sus siervos a las calles para traer a todos los que encuentran, sin distinción. Del mismo modo, los cristianos estamos llamados a ser siervos del reino de Dios, llevando la invitación de la salvación a todos, especialmente a aquellos que aún no conocen la gracia de Dios. Este es un recordatorio de que no basta con disfrutar de los beneficios del reino. También debemos ser sus testigos y anunciar su llegada a otros. La invitación a unirse al banquete celestial no es solo para nosotros. Es para todos, y tenemos la responsabilidad de compartirla con generosidad y sin reservas. La paradoja del reino, el último será el primero. La parábola también resalta una importante enseñanza acerca del reino de Dios. Los últimos serán los primeros. Este principio subraya la inversión radica de valores que Jesús propone. En el reino de Dios, las jerarquías humanas pierden su significado. Aquellos que son considerados como los últimos en la sociedad son a menudo los primeros en recibir la invitación divina. Esta inversión de valores desafía nuestra visión del mundo, que está acostumbrada a medir el valor en términos de poder, riqueza o éxito social. El reino de Dios, sin embargo, valora lo que está más allá de las apariencias y de los logros humanos. Dios ve el corazón, no las circunstancias externas.
Y en su reino, la humildad y la disposición para recibir su gracia son las cualidades más valoradas. La generosidad del corazón, un llamado a la gracia. El corazón de la parábola es el regalo de la generosidad divina. Al extender la invitación sin condiciones y sin reservas, el anfitrión demuestra la naturaleza generosa de Dios. Este es un llamado a reconocer que, aunque no podemos ganarnos el reino de Dios por méritos propios, su gracia es suficiente para todos. Este acto de generosidad nos desafía a vivir de manera similar, extendiendo gracia y generosidad a los demás, sin esperar nada a cambio. Vivir de acuerdo con los valores del reino implica ser generosos con nuestro tiempo, talentos y recursos, no solo con los que conocemos o los que no son dignos, sino con todos, tal como Dios lo ha hecho con nosotros. El sentido de la inclusión, la parabólica completitud. Al invitar a los despreciados y a los marginados, Jesús revela un principio central del Evangelio. El reino de Dios es inclusivo, y su amor no excluye a nadie. Nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Y todos tienen un lugar en su mesa. La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia aquellos que son diferentes a nosotros o que no cumplen con nuestros estándares. Si Dios extiende su invitación sin condiciones, nosotros también estamos llamados a hacerlo. Este acto de inclusión radical es una llamada a imitar la generosidad de Dios, acogiendo a todos sin distinción y reconociendo que todos somos igualmente necesitados de su amor y perdón. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.